de los prediales, que pues, si algunos de ustedes no conocen eso, es un poco de decir, mire, hoy en día sin la infraestructura pagamos X predial, después de la infraestructura de transporte, ese mismo predio va a pagar mucho más predial. La idea es como medir esa diferencia y como traerla a presente, ¿sí? Es una especie de herramienta financiera. Entonces, pues espero haberle hecho justicia a la explicación, pero te quería preguntar qué opinas de eso, si tú crees que ese es un camino interesante o cómo más hacemos para financiar un transporte público que está en la olla. Bueno, no soy la más experta en financiación de transporte público, pero lo que sí me interesa es toda esta reflexión que se hizo alrededor de el trazado del metro, las oportunidades urbanas que tiene esa, digamos, ese entorno, la densificación de esos bordes, los procesos que se podrían hacer de renovación, digamos, como la oportunidad inmobiliaria y, bueno, y después lo que ustedes trabajaron tantísimo en el Consejo en esos momentos de debate del plan con la vinculación de Transmilenio, la empresa, digamos, ese nuevo escenario de gestión que puede ser pues muy interesante. Yo creo que todo lo que uno pueda probar en términos institucionales y de gestión, pues maravilloso. Ahora, lo que, lo que uno, a mí me ha hecho pensar mucho esta última, digamos, como esta última condición que hemos vivido, las evidencias frente a este confinamiento, pandemias, condición urbana, la densidad, digamos, las relaciones entre los distintos componentes de lo urbano, esta ciudad que tenemos que está todavía muy desequilibrada, las zonas residenciales poco dotadas, sin las facilidades suficientes, temas de proximidad que nos debemos preguntar. Entonces, pues cuando uno dice todo esto, toda esta acción vinculada a un corredor, ¿sí? Un corredor y unos bordes, y entonces pongámosle más densidad y más capacidad a ese borde porque necesitamos el recurso, lo vinculamos a la dinámica inmobiliaria y entonces ahí van a pasar unas cosas buenísimas, ¿sí? Pero yo me pregunto, pues, ¿qué tan buenas, sí? De pronto nos estamos excediendo un poco en poner y juntar el corredor, más la densidad, más la gestión inmobiliaria y pues tendríamos que ser muy cuidadosos en ver si ese recurso que puede ser interesante para apoyar la condición de desarrollo del sistema nos puede generar una ciudad pues dificilísima, ¿sí? Con unos corredores que si bien van a mover un número de pasajeros importantísimo, pues hoy la ciudad también ya tiene unas congestiones y unas realidades que nos ponen sobre la mesa preguntas muy fuertes. Entonces, yo diría que hay que trabajar y actuar con mucha mesura en eso, ¿sí? Y pues no manejo muy bien los tiempos de la operación del sistema y las dinámicas inmobiliarias que funcionan distinto con otros momentos, con otras, ¿sí? Como con otras pautas y acompasar eso, pues también habría que tener muchísimo cuidado para que ni nos excedamos en términos de promoción de suelo y de nuevos metros cuadrados alrededor del sistema, nos olvidemos del resto de la ciudad o que esos metros cuadrados y esos nuevos operaciones urbanas que se darían ahí, pues no se den en el tiempo en el que el sistema lo necesita. Entonces yo creo que es de una complejidad muy grande y lo que yo sugeriría es que no nos olvidemos que lo que estamos haciendo tiene que ver con toda la ciudad, no solo con el corredor, sino con toda la ciudad. Y un campanazo duro al tema de saturar espacios urbanos, mucha densidad, mucha edificabilidad, que ya vimos que tiene sus grandes dificultades. Bueno, de esto, digamos, hablábamos un poco con Carmenza la vez pasada también, y es,
Pues un poco con este tema de la pandemia, pues ha habido una discusión muy grande sobre la necesidad de volver a lo local, del barrio como un sitio que mezcla muchos más servicios. Sí. Y recordaba una discusión que tuvimos contigo alrededor del plan de ordenamiento de Peñalosa y Mm. era, oiga, ¿qué pasó con las centralidades? Sí, nosotros pues hicimos esa apuesta hace ya muchos años, algunas se consolidaron casi de manera natural, pero pues este plan no le apuesta a eso. Yo espero que el próximo año, no este, estemos discutiendo el POT una vez más y pues esto se relaciona un poquito con lo que estás diciendo, que tal vez no es densificar alrededor de los corredores, sino empezar a crear pues centralidades, ¿sí? Que limiten, que reduzcan la necesidad de hacer esos viajes tan largos y pues que den como una calidad de vida más grande a localidades que hoy en día pues son dormitorios. Me gustaría saber si crees que esa es una prioridad también para el nuevo POT, ese es un modelo que crees que debíamos rescatar. Sin duda alguna, yo soy una creyente furibunda de las centralidades. Creo que son equilibradoras, que son, que ponen una, digamos, como un buen tono en todos los territorios, que nos permitirían potenciar lo que tenemos, y las centralidades esas que de pronto usted estaba diciendo, pues se dan como por su inercia, ¿sí? Pero en otros sectores hay que crearlas y hay que generar unos escenarios que dinamicen con actuaciones urbanas, que pongan componentes y usos y actividades que no existen y que se requieren. Estoy pensando, por ejemplo, en me tiene muy preocupada digamos, nuestros bordes urbanos, ¿sí? Los ciudades bolívares, los Usmes, sí, el borde occidental de Suba, bueno, en fin. Y claro, son sectores urbanos que por su origen, por su condición de gestión, desde informalidades y dificultades muy grandes digamos, de acceder a facilidades urbanas, pues tienen hoy unas condiciones muy, muy deficitarias. Y entonces, pues hay que pensar en qué hacemos con esos sectores. Y desde la universidad, desde la Facultad de Arquitectura en el grupo de investigación hemos trabajado mucho también con el distrito, con la Secretaría de Planeación, en el tema de reflexionar sobre los equipamientos y poner, digamos, una estrategia de nodos, ¿sí? Es decir, de potenciar espacios muy particulares, muy estratégicos de estos sectores urbanos en consolidación y acompañarlos, liderar unas dotaciones y unas actuaciones que les permitan tener buenas condiciones. Entonces, pues las llamamos en algún momento centralidades en el POT anterior, en el que está vigente todavía. Creo que si hay que revisarlas, pues se revisan. Si no son esas, serán otras, pero es como la estrategia de centralidades, de equilibrar el territorio. Y en los sectores urbanos más deficitarios, donde no hay ni siquiera, hoy no vemos ni siquiera esa vocación, pues hay que crearla, hay que ponerla. Entonces, los nodos de equipamientos son fundamentales y eso desde el ordenamiento territorial tendríamos que ser muy cuidadosos en reconocer en esos sectores de borde de esta periferia muy, muy mal dotada y muy carente de estos servicios urbanos, ver dónde y cómo se hacen. Ahora, eso requiere una gestión importantísima de suelo, por ejemplo, ¿sí? Una condición que hasta ahora y una gestión que hasta ahora no nos hemos ni acercado, ¿sí? Pero que creo que lo podríamos hacer de una excelente manera y ojalá en el próximo POT tengamos con fuerza estas dos condiciones. Yo creo que las centralidades son fundamentales, hay que tener fuerza en la gestión y liderazgo desde lo público, no se puede dejar solo en lo privado. Y cuando estamos hablando de otros territorios donde nuestro sector privado
pero digamos lo formal, productivo está muy alejado, o por lo menos no ve estos territorios con interés, pues tendríamos que buscar la forma de acercarlos, hacerles atractivos estos sectores para que podamos equilibrar de una mucho mejor manera nuestro territorio. Entonces, indiscutiblemente, centralidades y nodos, a eso le deberíamos trabajar muchísimo. Bueno, y eso, digamos, para alguien que esté viendo esto que no sea urbanista, ¿cómo se come? Mejor dicho, uno prepara un ponqué de chocolate con harina, con eh, huevos, con mantequilla. ¿Cómo se crea una centralidad? Bueno, entonces, podemos poner los ejemplos que ya tenemos como en la cabeza, ¿sí? Entonces nosotros hablamos, por ejemplo, de centralidades como el Restrepo, ¿sí? El Restrepo, pues yo creo que un altísimo porcentaje de los bogotanos saben qué es el Restrepo, han ido al Restrepo y han disfrutado comprando en el Restrepo, ¿sí? Porque es maravilloso. Y hay Entonces, más moteles que zapaterías. ah, entonces, pues y además el diseño, calidad, no sé qué, bueno, todo eso, y lo reconocemos, pero pues al Restrepo, y eso que sea, ellos, digamos, los actores directos de esa actividad económica han hecho muchísimo por su sector urbano, ¿sí? Pero pues seguramente faltan otras cosas, falta mejorar accesibilidad, falta ponerle más al espacio público, de pronto falta dotar de otros componentes para que esas, digamos, esa actividad se dinamice y se potencie más. Entonces, hay que acompañar bien la actividad económica, hay que, digamos, ponerle los componentes urbanos que puedan llegar a hacer falta para que realmente funcione como una centralidad. Y podemos poner otras, la de contador, la de no sé qué, mejor dicho, Bogotá tiene ya unas vocaciones y unas dinámicas muy identificadas que uno podría sentarse con los actores locales y decir, bueno, aquí qué nos falta, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Y empezar a trabajar en eso y ponerlo y, digamos, darle el tono más alto para que la actividad económica se fortalezca y para que, pues, digamos, empiece a jugar ese papel de equilibrador en la ciudad. Ahora, los nodos. Suena un poquito técnico, sí. Uno dice, ¿qué es un nodo urbano? ¿Sí? Y entonces yo también hablo de equipamientos y habrá algunos que digan, ¿y qué quiere decir con eso? ¿Sí? Nodos de equipamientos, ahí sí quedamos mal. Pues es digamos, como la estrategia de unir, o sea, sumar no 1 más 1, 2, sino 1 más 1, 5. ¿Sí? ¿Eso qué quiero decir? Tenemos dificultades de conseguir suelo porque, por ejemplo, en los bordes que estaba mencionando, pues suelo es lo que no hay. ¿Sí? Eso fue lo que no nos dejaron los actores ilegales al fraccionar ese suelo. Entonces, poner un colegio, poner un centro deportivo, poner una actividad cultural, no, pues, mejor dicho, cada una de esas requeriría de una gestión de suelo y de una gestión de recursos muy, muy fuerte, que pues es costosísima. Pero si empezamos a juntar, si empezamos a ver cómo de verdad hacemos equipamientos múltiples, que cuando un espacio sirve para una actividad educativa, después sirve para una cultural y entonces los espacios recreativos son no para un colegio, sino para tres y bueno, ¿sí? Y empezamos a potenciar esas actuaciones y las empezamos a juntar físicamente. Un nudito de buena actividad urbana, ¿sí? Y a eso le ponemos también otros componentes, ¿no? Porque obviamente cuando yo tengo que liberar suelo, pues un suelo que ya está ocupado, no puedo o no debo desplazar a los residentes que están ahí, ¿no? Un poquito como lo que pasa con la renovación urbana, que esas transformaciones deben tener muy en cuenta, pues, sus actores y sus, digamos, sus interesados directos. Entonces seguramente aparecerá vivienda, aparecerá una vivienda con otra tipología y empezamos a crear unos sectores urbanos de calidad que en términos de los equipamientos, en términos de los servicios para la ciudad, podrían ser, digamos, un gran atractivo y potenciar y dinamizar zonas que
no tienen ningún interés ni ninguna, digamos, condición de crecimiento y desarrollo hoy. Entonces, juntemos los colegios con los jardines infantiles, con los parques, ¿sí? Consigamos un globo de terreno suficiente y bueno en el que el impacto de esas actuaciones puede irradiar en un escenario urbano más grande. Entonces es crear nuevas centralidades, crear nuevos espacios de servicios urbanos que acompañen bien esa dinámica y que se sienta, que irrigue en un espacio que es urbano, que de no tenerlo, pues seguirá en una, digamos, como en una trayectoria igual a la de ahora. Entonces, son actuaciones que rompen la dinámica y que potencian el desarrollo de algunos sectores urbanos. Puede tener muchos componentes. ¿Cuáles? Pues hay que decidirlos con la gente que está ahí, con las lecturas desde las entidades públicas, déficits, coberturas, en fin, y uno va identificando qué necesita cada uno de esos sectores y la estrategia es conjunta. Aquí hay otra cosa que también tiene que ponerse en, digamos, en la escena institucional y es que esto no es de una secretaría, esto no es de un sector, esto es multisectorial. Y a veces nos cuesta trabajo hacerlo, ¿sí? A veces no sabemos hacer eso, pero creo que la ciudad tiene experiencias interesantísimas de hace ya muchos años en los que se podría lograr una interacción entre sectores con una buena combinación de recursos y de actuaciones que, pues, que demostraron que sí se podía. Entonces, creo que hay que ponerle como un poquito de mente abierta para poder actuar de una manera mucho más, digamos, más complementaria y menos sectorial. Ok, pero digamos, solo para tener claridad total, uno va a, no sé, al occidente de Bosa o a la parte alta de Ciudad Bolívar o decías el occidente de Suba también, y pues espacio no hay. En realidad toca hacer una operación para comprar una manzana de casas y pues transformar eso en, digamos, la semillita de esa centralidad. Correcto. Hay que Ok, hacerlo. Eso es gestión. sí, sí, sí. Te quería preguntar, ¿estás metida en algo en este pod? Porque sería una lástima no tener tu cabeza ayudándonos a pensar eso. Pues no directamente, pero pues, las conversaciones que hemos tenido con algunas de las funcionarios que están directamente en el tema, pues desde la universidad nosotros estamos, y sobre todo en ambas universidades en las que yo estoy cercana, los Andes y el Rosario, el interés y la motivación por estar vinculados a estos procesos de ordenamiento es toda, mejor dicho. Creo que uno puede desde la academia acompañar reflexiones, apoyar procesos, poner escenarios de debate, poner las experimentaciones que se hacen, por ejemplo, en el caso nuestro, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, pues lo que hacemos lo podemos poner al servicio de estas reflexiones. Y pongo un ejemplito nomás con el tema de calidad. Nosotros tenemos en el Departamento de Arquitectura de los Andes un observatorio de calidad del hábitat. Y hemos trabajado muchos años entendiendo cómo se miran los distintos ámbitos, cuáles son las relaciones, cuáles son los indicadores, bueno, y eso ya lo estamos probando en la vivienda nueva, ¿sí? A ver qué da, cómo es cuando uno quiere tener una calidad X alta, factible en Colombia y lo que hacemos, pues, ¿qué nos da? La experiencia de estos años de observar y observar en este escenario, ya tenemos más de 1000 y pico de proyectos, Bogotá y su región metropolitana, ¿sí? eh, tenemos más de 1000 proyectos y la verdad, pues la calidad bajo esos indicadores que están no solo desde la universidad, sino acordados con actores privados,
promotores que están metidos en digamos, motivación, la verdad no tiene mucha calidad. Si quisiéramos tener 100, estamos como por 54, entonces uno dice, bueno, falta mucha trayectoria. Esos aprendizajes los queremos poner al servicio de el ordenamiento territorial, ¿sí? Porque tienen todo que ver con digamos, las decisiones de norma urbana, las decisiones de edificabilidad, de densidades, de cosas que hemos hablado usted y yo muchísimas veces, y es cómo se hace una ciudad con la vivienda, cómo se hace una buena ciudad, ¿sí? Cómo hacemos unos primeros pisos que potencien esas interacciones, que vuelvan la ciudad mucho más activa. ¿Cómo hacemos con el tema digamos, la calidad del espacio libre, del suelo para las actividades colectivas? ¿Cómo ponemos unos mejores árboles? ¿Cómo ponemos unas mejores condiciones de soleamiento y habitabilidad? Y eso es norma. Y eso es ordenamiento. Entonces, poner al servicio de este debate instrumentos y herramientas como estos nos motiva cantidades. Mire que estábamos hablando con el grupo de trabajo de la Secretaría de Hábitat de la Caja de Vivienda Popular, de empezar a hablar de calidad del hábitat en la vivienda de desarrollo progresivo. Bueno, antier o hace 3 días tuvimos un debate sobre vivienda bis y VIP en el Consejo. Y pues digamos, esos temas son apasionantes. Y yo decía que había como que había como 3 categorías de vivienda, sí, pues de vivienda de interés social y prioritario. Una que era la producida por el sector público, que digamos, por lo que vivimos ahí, tiene todos los chicharrones del mundo, realmente es muy ineficiente que el distrito mismo construya vivienda. Casi que pues debería ser una emergencia y no más. La segunda pues es el sector privado, que también pues construye vivienda bis y VIP. No es perfecto, pero menos es un poquito más eficiente. Y la tercera, que es tal vez de la que menos hablamos, pero la más grande de todas, pues es la vivienda por autoconstrucción. ¿Sí? Eso es como la principal solución para la gran mayoría de la gente que quiere tener vivienda propia, es ir construyendo progresivamente. No necesariamente es autoconstrucción, pero sí Desarrollo es progresivo, sí. Y digamos, este plan de desarrollo tiene unas apuestas interesantes hacia eso. Todavía no sabemos pues qué también van a salir, pero digamos, por lo menos lo pensaron y eso ya es muy valioso. Entonces hay una cosa que se llama el plan terrazas, hay otra cosa que se llama el banco de materiales, La hay curaduría, la social. curaduría pública y social. Esas 3 herramientas son muy valiosas. Digamos, todavía no sabemos exactamente cómo se van a comer y tampoco creo que sea la primera vez que se hacen intentos de estos. Yo supongo que en los 60s, en los 70s que estaba pues eso tan acelerado, digamos, la construcción de vivienda informal, pues se pensaron iniciativas como esas, pero quería preguntarte tu opinión sobre esas 3 ideas, el plan de terrazas, el banco de materiales y la curaduría. Pues Diego, yo estoy muy ilusionada, ¿sí? Yo estoy, mejor dicho, tenemos en nuestro grupo de investigación una gran expectativa frente a esto que se abre con el plan de desarrollo, ¿sí? Nos preguntábamos aún si era bueno retomar, digamos, el nombre del plan Terrazas por allá de los 70 del BCH, si eso era realmente lo que, mejor dicho, expresaba de mejor manera lo que se quiere hacer. Pues no sé muy bien, pero también estoy con usted que qué bueno tener este espacio, qué bueno tener digamos, una puerta abierta para hablar de una curaduría social, para hablar de una forma de acercarse y apostarle a un soporte técnico a esta
actividad enorme, permanente, de miles de familias que pues que han escogido unos y otros les ha tocado, ¿sí? Irse por esa, digamos, por ese espacio urbano que queda, tiene ubicaciones muy particulares, pero que también tiene dinámicas muy particulares, ¿sí? Uno dice a veces, caramba, le están metiendo un montón de plata, ¿por qué se van a ese sitio y a meterle 70 millones de pesos a un lote de 6x12 que no tiene agua? Porque los vemos así. Y uno dice, ¿por qué no le comprarán un apartamentico a unos promotores que, pues no, no es eso lo que están buscando, no es eso lo que, la motivación que tienen frente a su proyecto de vida y les parece a muchas familias más, digamos, más potente ir haciendo un piso, después otro y alquilarlo y no sé qué, y el agua llegará en algún momento. Entonces, creo que es algo que tenemos que entender de una mejor manera, ¿sí? Los datos que tenemos tanto de Bogotá, bueno, del país y de Bogotá, pues son muy significativos, ¿no? La cantidad, el porcentaje de suelo urbano que está reconocido con este origen informal y legal es muy alto. ¿Sí? El caso de Bogotá también, no será el 40% del que nos habla el ministro, pero los datos en Bogotá no lo muestran. Estamos en el 21, 22% del suelo urbano. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿no? Y encima de esos, los datos que nos dieron de Plan Terrazas, pues son unos datos muy significativos, ¿no? Del número de lotes que hay, del número de metros cuadrados que se construyen o de pisos, como llaman ellos, en un, digamos, en un periodo importante de tiempos es casi el doble de lo que se reconoce que se hace formalmente. Entonces uno dice, bueno, a eso es a lo que le tenemos que poner atención, ¿sí? Porque las cifras nos están mostrando que la dinámica no es menor, todo lo contrario, es muy significativa. Entonces, hablar de curaduría cero y de curaduría social es muy, pero muy importante, ¿sí? Porque claro, mire que hay otra cosa que diferencia de esos momentos en los que usted estaba mencionando de los 60s y de los 70s. En esos momentos, el tema de seguridad, sismoresistencia, ni siquiera lo contemplábamos. Ni siquiera, ¿sí? Eso como que no estaba en la mente de los colombianos. Ahorita es un punto de entrada complejísimo, porque pues usted se imaginará que si uno le aplica, ¿sí? La NSR a estas viviendas, a estas unidades, pues ahí quedamos, ¿sí? Pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que ver qué hacemos con estas 400.000 familias que ya le pusieron digamos, el hombro, le pusieron sus recursos, ¿sí? Y están en toda esa dinámica que no pueden seguir haciendo lo mismo sin ningún tipo de asesoría, de apoyo ni direccionamiento. Entonces, yo veo con muy buenos ojos las reflexiones y el montaje de la curaduría, porque yo creo que nos va a poner de frente y nos va a hacer evidente la cantidad de cambios que tenemos que hacer en los procedimientos y en las actuaciones que tenemos hasta ahora. ¿Sí? Si nosotros no abrimos los ojos, si no nos acercamos, si no reconocemos muy bien, pues no vamos a saber qué es lo que está pasando ahí y tampoco vamos a poder acercar los escenarios de apoyo técnico, de asesoría y de reconocimiento que se van a ir como orientando en el tiempo. Por eso es que nos interesa tanto el tema de calidad, porque no se trata solo de más metros cuadrados, ¿sí? Sino de mejorías en la condición y calidad de ese hábitat, que algunas pueden ser de más metros, pero otras no. ¿Sí? Otras pueden ser de habitabilidad mínima, abramos unas ventanas, ¿sí? Mejoremos unas condiciones de, no sé, Es seguridad y una qué sé yo. pregunta, ¿Ah? un poco como con las centralidades y el ponqué, cómo se come la curaduría pública. Mejor dicho, yo tengo una casa de origen informal y ya tiene 2 pisos. Yo Sí, la quiero legalizar, ¿sí? Entonces tengo que ir a la curaduría y la curaduría, por supuesto, no me va a decir
su casa tiene que ser sismo resistente, como le diría pues a un edificio de acá de Chico, sino le va a decir un poco lo que tú estabas hablando ahorita. Tal vez usted necesita abrirle 2 o 3 espacios más de ventilación. Tal vez necesita hacerles una adecuación, no para que sea sismo resistente, pero para que sea menos peligroso. ¿Dónde Y, es, refuerza? ¿Con qué lo hace? Todo eso, sí. y eso está por inventarse, esa metodología de cómo, digamos, formalizar esas viviendas. O, Está por inventarse, claro. Ya hay unas experiencias, ya hay unos avances, ya hay unas demostraciones con unos sistemas que pues, yo me estoy acercando hasta ahora a esos, para mí, detalles de cómo se reconoce una unidad de estas, porque además son de una diversidad impresionante, ¿sí? Impresionante. Cada casa, cada lote que inició siendo igual al otro de 6 por 12, hoy no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿sí? Este hizo no sé cómo, el otro hizo más allá, el otro se echó para atrás, el otro quedó adelante, el otro le puso no sé qué, y entonces, pues son individualidades que requieren un batallón de capacidades para poder entender el uno a uno, pero aplicar, digamos, condiciones tecnológicas y reconocimientos de esa espacialidad muy del uno a uno. Entonces, pues cuando uno dice, tengo que conocer cada caso, pues Diego, imagínese que hay que hacer un levantamiento de cada casita que no lo tiene, porque los porcentajes de solicitud de licencia en estos 300 y pico mil lotes que nos cuentan en el plan Terrazas, pues son bajísimos. Casi nadie ha hecho eso. La gente construye y va poniendo un ladrillito detrás del otro y hasta llega a 3 pisos, 4, ¿sí? Y como usted dice, pues nadie le puede decir, ni desde la curaduría social, decirle, pues demuéstreme la condición sismo resistente. Nada, no hay, ¿sí? Entonces, ahora, claro, eso tiene también unas limitaciones, ¿sí? No se puede para los que tienen 4 pisos, ya no, usted no los puede reconocer de ninguna manera, ¿sí? De ninguna manera. Ahí hay un problemonón, ¿sí? Porque el que tiene más de 3 pisos tiene un riesgo altísimo. El que tiene uno tiene muchas posibilidades. El que tiene dos todavía las tiene. El que pasa de esa condición, empezamos a tener problemas. También tenemos unos datos fenomenales del ejercicio que hizo el IDIGER en los años anteriores. Creo que nunca habíamos tenido tan buena información, ¿sí? Entonces hay una oportunidad muy bonita, ¿sí? De decir, bueno, arranquemos por los que se puede y empecemos por lo menos a trabajar con los que están en 1 y 2 pisos y empecemos a meterle en la cabeza a la gente qué, qué beneficios tiene y trae hacerlo bien, ¿sí? Porque pues eso es algo que la gente también desconoce. Yo recuerdo hace muchos años de estar hablando con los propietarios de las viviendas de estos mismos temas, es decir, no eche la otra placa, ¿sí? No se ponga más en riesgo. Y lo miran a uno como diciendo, esta señora sí está como loca, ¿no? Si yo lo único que necesito es más metros cuadrados para vivir mejor, ¿sí? Alquilo el primer piso, me paso para el segundo, pongo el mercadito, ¿no? Y ella me está diciendo que no lo haga. Pues no, es que esa señora no entiende. Pues claro, porque lo único que se ve cuando se es propietario de un lote de estos es la posibilidad de crecer, ¿sí? Y por eso el apartamentico seguro, en un gran conjunto, donde le ofrecen una cantidad de cosas, pues no es lo que quiere la mayoría de las familias. Entonces, Diego, creo que iniciamos un proceso fuerte, interesante, de aprendizaje, en el que por lo menos las universidades, la academia, por lo que hemos visto en los últimos meses, está en Bogotá muy motivada a acompañar este proceso. Y creo que entre todos podremos llegar a hacer una cosa bien interesante. bueno, qué emocionante. Me toman en cuenta y hacemos ese proceso juntos. Claro. Mira, ya casi me toca abrir a preguntas, pero te quiero preguntar algo porque es un tema como recurrente en mi vida y es en esta segunda categoría que decía yo de, digamos, de la vivienda de interés social y prioritaria de iniciativa privada. Sí, eh,
Digamos, yo tengo la percepción de que el tema del parqueo es un absurdo, ¿sí? Que si uno construye 200 unidades de vivienda y hace 50 parqueaderos comunes, Mm. ¿sí? No solamente es una injusticia con la persona que compró una vivienda y no tiene carro, pero igual le tocó aportar en los costos de construir ese parqueadero, sino que va a ser una batalla campal porque muchos van a tener carros y no van a tener Mm. dónde parquearlos. Y digamos, esto inclusive es un problema no solo en la vivienda de interés social, de ahí para arriba pues hay un pedazo grande. Pero me gustaría preguntarte, en este tema del parqueo, ¿tú cómo crees que podemos mejorar la política pública de cara a la construcción de vivienda de interés social y prioritario? Pues mire, nosotros hemos tenido también ese tema permanentemente, ¿sí? Porque pues genera demasiadas dificultades cuando hemos hecho escenarios de experimentación con empresarios, promotores privados buscando la mejor calidad, siempre sale el tema del parqueo. Siempre sale el tema del parqueo porque no se puede cumplir, porque cuando se cumplen con las exigencias normativas, entonces se desequilibran digamos, las apuestas de sostenibilidad y de calidad, digamos, de la permeabilidad del suelo, por ejemplo. Entonces, bueno, y se afectan cantidad de los primeros pisos y bueno, todas esas cosas que ya hemos visto en algunas oportunidades, pero también desde esas experimentaciones hemos tratado de buscar opciones y posibilidades porque lo que usted dice, pues mejor dicho, es muy cierto, la incidencia de la norma en cada una de las unidades y el desequilibrio. Yo no tengo sino una moto, pero entonces me toca participar de no sé cuántos parqueos y yo no tengo sino una bicicleta. Eso es lo que quiero y ojalá esté bien situada mi vivienda para nunca necesitar un carro. Bueno, todo eso, pero no, hay que ponerle el porcentaje de no sé cuántas unidades y tantas viviendas y tal. Y pues la verdad, se nos volvió el parqueo un problema de mucho impacto en la condición y calidad de este tipo de proyectos. Entonces, pues hay que buscar opciones de alternativas. Recuerdo una que a mí me interesó muchísimo, que no se pudo hacer claro porque la norma no lo permite, pero habría que pensar y es que se separe digamos, la, la condición de generación de parqueo de los proyectos y de sus unidades, ¿sí? Es decir, que esa relación no se dé directa en términos de licencia y demás, sino que se mire como si fuera otra facilidad urbana, digámoslo así. Entonces, uno podría tener edificios de parqueo, ¿sí? Que si usted es un usuario de una unidad de una vivienda en una unidad residencial y usted quiere tener su carro y quiere tenerlo parqueado cerca a su vivienda, pues usted accede o en propiedad o en arriendo, no lo sé, a esas unidades que se ofrecen. Uy, se cortó Clemencia. ¿Sí? Y esos espacios que se volverían como un nuevo componente urbano, ¿sí? Que en un momento son parqueo, pero que después pueden ser un equipamiento, que después se pueden convertir, si no hay una demanda muy grande, en digamos, en otro soporte de esa actividad colectiva. Un poco lo que nosotros también vivimos en la universidad. Acuérdense del edificio del Santo Domingo que tiene unos pisos de parqueo, pero si uno necesita más aulas, pues pone más aulas, ¿sí? Y quita parqueos y pone aulas y un poco con ese principio de transformación y de flexibilidad en lo urbano. Entonces, yo creo que nos tenemos que dar oportunidades de pensar en qué hacemos con los parqueos y no quedarnos pegados a una norma, a unas relaciones entre la unidad de vivienda y el parqueo, porque creo que eso no nos va a llevar por un buen camino. Hay que experimentar más, hay que darse la oportunidad de experimentar para ver si funciona o no funciona. Hoy la norma no le permite lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? No, no, y es un desastre, hasta en términos ambientales es un desastre porque Claro. acaban todo.
crisis de estos, pues, de estos conjuntos siendo duras. No, 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 Eh, es terrible, es terrible. Yo creo que esa es de las cosas que más afecta la calidad, como nosotros la estamos mirando, la condición de permeabilidad del suelo es cero. Usted pavimenta todo. No, no podrá tener un árbol bonito entre un conjunto porque todo está duro. Entonces, pues estamos afectando en términos ambientales la ciudad de una manera muy fuerte y en términos también de las relaciones de actividades. No nos estamos dando oportunidades por estar pegados a una norma de parqueo que creo que es absolutamente inadecuada. Hay que explorar. oh, pero chévere que, digamos, con tiempo, armemos unos equipos con tus estudiantes y empecemos a echarle cabeza a estas preguntas. Sí, Porque, claro. digamos, yo, como he visto la historia, y ya pues pasamos a preguntas, es, la academia hace un ejercicio muy juicioso de análisis de estas cosas, pero está totalmente desconectada de los espacios donde se toman esas discusiones. Sí, Y pues te lo digo a nivel personal, en parte me meto yo a estos para poder como tratar de conectar esos dos mundos. Y tenemos un poco de tiempo y tenemos la oportunidad pues casi que generacional de hacer un pod nuevo. Sí, si vuelven sí. a pasar 6 años hasta que hagamos el siguiente pod, pues, mejor dicho, ya estaremos todos en un plan totalmente distinto. Esta es nuestra oportunidad. Tiene toda la Eh, razón, sí. bueno, María Isabel o Raúl, si nos ayudan con las preguntas, por favor. Hay varias preguntas. La primera es, ¿cómo juega la participación ciudadana en la decisión de centralidades y nodos? ¿Y cómo se le pregunta o cómo se le debería preguntar a los ciudadanos sobre estos temas y a qué se refieren con actores locales? Bueno, participación, actores locales. Claro, mejor dicho, tenemos que entender, ojalá poniéndole una lupa, si se quiere un poquito más aguda conceptualmente de una buena gobernanza, es decir, equilibremos la participación de los actores, no solo para consultarles a los vecinos, a los líderes, a los representantes de organizaciones, no solo para consultarles lo bueno que estamos proponiendo y pensando, sino generando espacios en los que se puedan discutir, se puedan debatir los temas y, ¿por qué no?, participar en las decisiones. Entonces, yo creo que hay que superar, mejor dicho, el tema de la participación ciudadana a veces está muy gastado, la gente está cansada, todo el mundo dice que lo llamaron 100 veces y que no sirvió para nada y que fue a todas las reuniones, todo eso lo sabemos, ¿sí? Porque lo que creo que debemos hacer es empezar a como afianzar los escenarios, los espacios y a poner en un buen nivel y en una, digamos, en una condición más de relacionamiento horizontal los distintos actores. Cuando yo hablo de actores locales, me estoy imaginando no solo en Bogotá los alcaldes locales, no, también están los ediles, están los alcaldes locales, están los líderes, están los representantes y están, ¿por qué no?, los residentes. Entonces uno dirá, bueno, pero ¿eso cómo se hace? ¿Sí? ¿Cómo hago yo para poner a todos estos juntos? No puedo sentar 2 millones de personas para discutir digamos, una propuesta de un nodo urbano, ¿sí?, en Ciudad Bolívar, ¿sí? Entonces, pues hay que generar espacios de debate, espacios de discusión, con propuesta que va, propuesta que viene, y que realmente las decisiones que se tomen con un altísimo nivel de convicción y credibilidad, es decir, que entendamos, que sean legítimas, que entendamos para qué y cómo se tomaron esas decisiones. Nosotros en momentos anteriores, cuando estábamos trabajando en proyectos tan interesantes como obras con saldo pedagógico, como espacios de construcción de norma urbana en UPZ y todo esto que Bogotá tiene una trayectoria fenomenal en el tema, pues se podía convocar los actores, se podía debatir, se podía reconocer el territorio y creo que esas experiencias
tienen un buen tono de buena gobernanza, es decir, un buen tono de comprensión de problema, de relacionamiento de actores, de condición y calidad de esas interacciones y posiblemente una mejor condición en la toma de decisiones. Entonces, yo creo que eso se puede hacer y debemos hacer el esfuerzo por estar mejorando estas condiciones que, podríamos decirlo, de la institucionalidad de esta sociedad para tomar mejores decisiones en los territorios, las que sean. Y yo creo que este plan de desarrollo tiene cosas muy que van en esa línea. Yo encontré en el propósito 5 cosas muy interesantes que yo creo que nos van a ayudar a como a explorar también en estos escenarios. Bueno, dale, María Isabel, la siguiente, para los que no se saben el propósito 5 de memoria es Perdón, Diego, sí, explíquelo. regional y de participación ciudadana. Listo, hay varias preguntas, voy a leer dos de una vez. La primera es para Clemencia y es ¿cuál piensa que es el rol del metro en la consolidación de estas centralidades? ¿Qué debe asegurar el equipo del metro para que las economías de aglomeración se expandan, se formalicen y aumenten la productividad en zonas cercanas a las estaciones? Y la segunda, para que hagamos dos de una vez, es cómo dejar de incentivar hacer conjuntos cerrados residenciales. Bueno, el rol del metro y las centralidades, ¿sí? Pues es un poco lo que ya mencioné con la primera pregunta de Diego, y es que yo creo que hay que pensar la ciudad desde el transporte, claro, con el transporte, pero es que ya tenemos una ciudad que tiene unas condiciones y unas vocaciones y unas posibilidades que tenemos que reconocer. Entonces, pues hay que mirarlo con juicio, hay que mirarlo con detenimiento porque de pronto, pues el metro tiene una línea, tiene digamos, unas rigideces, si se quiere, que no necesariamente acompañan la estructura de centralidades para equilibrar el territorio. Entonces yo creo que ahí hay que, otra vez, como lo dije antes, poner en la balanza y mirar muy bien eso como es y no perder la noción de la ciudad frente a la actuación de la línea de metro. Creo que hay que ser equilibraditos ahí, ¿sí? Y, eh, y entonces, claro, pues obviamente todos los temas de dinámicas económicas y demás, pues tendremos que mirar con cuidado y con juicio y con detenimiento eso cómo se da. Bueno, ahora, los conjuntos, las rejas, esa mala ciudad que estamos haciendo desde hace muchos años, de una manera, mejor dicho, acompañando unas percepciones, pero unas realidades también de inseguridad digamos, de apuesta de muchos ciudadanos frente a cómo se vive, ¿sí? Y mira lo que hemos llegado, ¿sí? Bogotá particularmente es una ciudad de conjuntos. Particularmente es una ciudad de conjuntos cerrados, es decir, de una puerta, un espacio de contacto de lo colectivo y lo público de la peor manera, ¿sí? Además, con el guardia de la cachucha, las cámaras, todo eso, que entre otras a la gente le gusta mucho, ¿sí? Esto hemos hablado montones y la gente se siente bien, se siente segura, dice, perfecto, yo ahora vivo en conjunto con cámara y entonces yo estoy bien, ¿sí? Es, como dirían en otros escenarios, muy aspiracional. A mí no me gusta usar esa palabra, pero es de lo que se habla. Entonces, ¿de qué es lo que tenemos que hablar? No de quitar las rejas, que eso ya pues puede que se logre en algunos casos, pero en otros ya no. Sin embargo, creo que hay, por ejemplo, en la Universidad Nacional hay talleres y espacios académicos muy, muy bonitos de la ciudad isla, donde se reflexiona sobre todos estos temas y creo que todos hemos participado muy activamente en ver esto que ya tenemos, cómo lo podemos mejorar. Pero lo que sí no nos podemos permitir es seguirlo haciendo así, ¿sí? Porque es una ciudad que tiene lo que genera digamos, como esa condición de forma urbana, pues nos genera unos problemas terribles de
de incapacidad de uso de lo público y de los espacios públicos en la ciudad. En un ejercicio reciente que hicimos en Soacha, en Ciudad Verde, ¿sí? Con los jóvenes de Ciudad Verde, con las, digamos, como con las expectativas de vínculo de este grupo tan importante a lo público, pero no solo al espacio público, sino como diríamos, ¿no? Como a la esfera de lo público, a lo político, ¿sí? Y también nos dimos cuenta que tiene implicaciones, ¿sí? Que tiene implicaciones. Afortunadamente hay gente muy juiciosa que está trabajando sobre este tema y es que nosotros estábamos viendo solo la parte física, es decir, la ciudad que no se conecta, que no se activa, que es insegura, así se esté buscando lo contrario, ¿sí? Es muy insegura la ciudad enrejada porque no tiene contactos, también tiene un impacto y un efecto muy fuerte en lo político, es decir, en la construcción de lo público y en el vínculo con lo público. Los conjuntos, la gente se queda metida entre su conjunto, además son enormes, entonces cuando usted tiene 700 y 800 vecinos en el conjunto, eso ya es un mundo violento para trabajar, pero pues se le olvida lo que está más allá, lo realmente público, lo más urbano, lo más del bien de ese colectivo grande. Entonces, creo que nos debemos preocupar por las rejas, nos debemos preocupar por el entorno físico y lo que eso genera, pero también por las condiciones de ejercicio ciudadano, de lo político que genera este entorno urbano tan cerrado y tan, digamos, como ensimismado, que no creo que nos lleve a nada bueno. Entonces, tenemos que meterla en esta discusión a los antropólogos, a los sociólogos, a los politólogos y no solo a los arquitectos y los urbanistas y a los economistas, porque si no nadie nos cree. Bien, pero para ser bien concretos con eso, ¿tú crees que hay que prohibir que se hagan más conjuntos cerrados en Bogotá? Diego, yo creo que las prohibiciones ahí no sirven. Lo que toca es buscar una buena norma que lleve a otra cosa. Voy a poner digamos, una experiencia personal, voy a hacer un paréntesis chiquito. Cuando estábamos mirando todo este tema de calidad y qué es lo que hace que un entorno urbano tenga calidad, cómo son los relacionamientos y todo eso, empezamos a mirar proyectos de otras partes, ¿sí? Y nos empezamos a preguntar por qué los brasileros tenían tan buenos proyectos, ¿sí? ¿Por qué los arquitectos brasileros lograban actuar en la ciudad de una manera tan acertada, ¿sí? Y uno miraba los proyectos y uno decía, qué buen proyecto, ¿sí? Mire cómo pasa por acá, no sé qué. Y entonces o aún también los españoles, bueno, con otras pautas diferentes, pero excelentes proyectos que acompañan la construcción de buena ciudad. ¿Y qué es lo que hay ahí? Buena norma, ¿sí? Las relaciones entre lo público y lo colectivo tienen una regularidad. No se pueden hacer tramos que no conecten, sino, mejor dicho, usted tiene que permear la manzana por todos lados y tiene que cada 30 metros hacer no sé qué y tener tal tipo de actividad. Entonces, si uno, en lugar de prohibir, genera una buena pauta, ¿sí? Que es lo que toca hacer, pues de pronto podemos tener mejores ciudades y podemos tener mejores relaciones de ciudad y, entre otras, pues también hacer mejor hábitat, ¿sí? Entonces no es prohibición, es buena pauta, buena regla de juego. Esto tiene que ver con la norma urbana. Otra tarea. Otra tarea. Dale la María Isabel. Listo, hay un montón, nos va a tocar hacer segunda parte, pero tú ya voy a leer la última. No, En Colombia todos, nos podemos ir tan sí, tarde. escojo una. En Colombia todos quieren tener vivienda propia, pero la realidad es que la economía colombiana no da para que todos lo logren.
qué tan factible es la generación de vivienda social en renta y cómo impulsar a los privados para que le apuesten a esos proyectos sin el miedo de pensar que no sean rentables porque los inquilinos no vayan a poder pagar todos los meses. ¿Qué opinión surge sobre el hecho de que se cree un subsidio temporal para arriendo que ayuda a arrancar a las familias colombianas previo a un subsidio de adquisición de vivienda propia? Bueno, es que tenemos que tener en cuenta que nos lavaron el cerebro, ¿no? Llevamos décadas del discurso de país de propietarios, si usted no tiene una vivienda en propiedad, más o menos no es nadie. Claro, tenemos unos desequilibrios tan fuertes que hay que reconocer también que ser propietario es garantizar seguridad futura. Es decir, cuando yo no tengo pensión, cuando yo no tengo ninguna condición de seguridad, pues yo me hago una vivienda y por eso el segundo, el tercer piso y todas esas cosas que estábamos hablando tienen que ver con esas otras condiciones de país y digamos, de sistema social y económico. Y entonces, país de propietarios, pues también nos ha sonado en la cabeza y no lo han promovido fuertemente y realmente, pues, no debería ser así. Porque, no solo porque yo no pueda por mi condición económica acceder a una vivienda, sino porque de pronto no es eso lo que requiero como en mi momento de vida. De pronto, pues lo que mejor sería es tener una buena localización, tener una buena relación con servicios, con educación, con salud y no sé qué, en un momento de mi vida, con los hijos, con, qué sé yo, mi actividad económica y demás, y estoy en una condición de arriendo y ya, mejor dicho, me voy preparando como persona y como familia, como hogar, para de pronto tener una propiedad, pero no tengo que arrancar por ahí. Sin embargo, tenemos como una contradicción, ¿sí? Por un lado, todos queremos ser propietarios, ¿sí? Yo no lo percibo así, pero la gente dice, sí, yo quiero ser propietaria. Pero por otro lado, si lo vemos, por lo menos Colombia y ciudades como Bogotá se comportan de una manera distintísima. Tenemos un porcentaje de tenencia en arriendo altísima, parecemos como suizos, ¿sí? Entonces, pues uno dice, qué bueno, porque ¿qué quiere decir eso? Capacidad de movilizarse y de buscar en un momentos digamos, de vida particulares, entornos y recursos particulares. Muchas veces de lo que se trata es de estar cerca a la familia para que le cuiden los niños. En otras oportunidades de lo que se trata es de estar cerca al trabajo para no desplazarse tanto, o del estudio o del momento de vida que tenga. Entonces, si bien nos han echado el cuento de país de propietarios, también tenemos muy en la cabeza y en nuestra dinámica país de arrendatarios, ¿sí? Y sobre todo en las ciudades, una ciudad como Bogotá. Entonces, pues yo creo que este tema del arriendo y de el arriendo como una alternativa a las oportunidades de vivienda que nosotros aquí llamamos de vivienda social, de vivienda prioritaria, pues yo creo que son fundamentales. Ahora, eh, hay que trabajarle también a eso, ¿sí? Porque pues la legislación no le da confianza a los inmobiliarios y a los promotores para generar este tipo de productos. No tengo los datos de semillero de propietarios, no sé, unos me dicen que va muy bien el programa nacional, otros dicen que no va tan bien, que los inmobiliarios están como trancaditos ahí, pero yo creo que son oportunidades que nos tenemos que dar y es buscar cómo el arriendo y el arriendo como una opción de calidad, porque es que también ahí hay otra cosa, ¿sí? Los porcentajes son altos y pueden parecer buenos, pero ¿qué nos están alquilando? Y cómo está, digamos, esa condición de relación entre el inquilino el arrendador y el arrendatario. La inseguridad es muy fuerte, ¿sí?
pues el ministro dijo ahorita que a nadie lo podían sacar durante este momento y no sé qué. ¿Y quiénes fueron los primeros que quedaron en la calle? Pues los pagadiarios, los primeros. No los vimos a todos en la calle diciendo dónde voy a dormir hoy. Y esa es una modalidad de arriendo, ¿sí? Claro, complejísima, de pésima calidad, pero en lugar de vivir en la calle y ser habitante de calle, estoy en el pagadiario y como que no habíamos entendido eso. Entonces, hay que darle seguridad a esa condición de tenencia en arriendo, hay que darle seguridad a los actores y yo creo que es fundamental para tenerlo, digamos, como opción, como alternativa para muchas familias que no tendrían por qué querer ser o requerir ser propietarias para vivir bien. Ahora, si yo definitivamente quiero ser propietario, pero no tengo cómo, el semillero de propietarios y esa modalidad de ir creciendo y ir poniéndole recursos, pues puede ser muy interesante. Habrá que seguirlo más de cerca, a ver cuáles han sido las dificultades, pero creo que una ciudad como Bogotá debería medírsele a ejercicios que nos permitan entender eso. Creo que lo que pasó ahorita con los pagadiarios y la condición de vivienda en centro para una condición, digamos, socioeconómica muy baja y muy particular, nos debería hacer pensar cómo son nuestros proyectos de renovación de centro. ¿Para quién son? ¿Cómo hacemos para involucrar este tema del arriendo en los proyectos que tenemos hoy de gran envergadura en el centro de la ciudad? Entonces, creo que hay que trabajarle de muy buena manera al tema del arriendo, que en Bogotá, la verdad, ha sido como lejanito, no está muy metido dentro de la cabeza y de las actuaciones y de la gestión que toca hacer. Hay que trabajarle a eso. Entre otras, sí lo vi en el plan de desarrollo, sí lo vi, ahí está mencionado, pero creo que hay que vincularlo a los proyectos que tenemos en marcha. Y hubo una experiencia en la alcaldía pasada de leasing habitacional. Yo, pues, Sí, al combo fue a presentarlo, pues, un funcionario de la alcaldía. No sé en qué habrá terminado, pero creo que, pues, como acabas de decir, ese es digamos, es un campo donde hay que experimentar política pública, porque como con la vivienda de construcción progresiva es muy grande y como que nadie le pone atención. sí. Y hay que hacer una oferta de calidad en arriendo para las familias de menores recursos, bien localizada, de buena calidad, seguramente con soportes de ayudas y subsidios, como lo mencionaba en la pregunta, porque claro, hay que tener acompañamientos, pero ya se han dado pasos, consolidemos algunos de ellos, bueno, y demos otros que no hemos dado. Bueno, pues con Clemencia uno se podría quedar hablando de esto durante horas. Qué pena que no hayamos podido llegar a todas las preguntas. Pues creo que ha estado muy interesante y, digamos, te reitero el ofrecimiento, Clemencia, en estos temas como muy puntuales, como por ejemplo lo de los pagadiarios, lo del parqueo, lo de la política de arrendamiento, lo de la curaduría social. Ojalá pudiéramos como, digamos, tener una propuesta muy concreta para llegar al POT y decir, mire, esto es. Y, digamos, hay que hablar con planeación también, pero, digamos, yo puedo hacer un poco de esa intermediación, pero aprovechemos esos espacios de conocimiento que son, pues, tú, tus estudiantes, que seguramente muchos nos están siguiendo acá, y tratemos de aprovechar esta oportunidad para incidir con unas propuestas muy concretas alrededor, pues, de estos temas que nos interesan y que, pues, se necesita que cambien pronto. Sí, yo creo que eso es lo que toca hacer, toca acortar esas distancias, ¿sí? Entre los ejercicios académicos, que estos son unos ejercicios académicos, pero también pueden estar acompañando procesos inmediatos y dándole insumos, ¿sí? Para que pues tomemos las mejores decisiones. Ahora, lo que sí toca hacer es como
como arriesgarse más, ¿no? Sí, como asumir más retos, porque pues seguramente va a tocar cambiar muchas cosas para poder dar pasitos y ir consolidando mejores prácticas y como mejores escenarios de gestión de lo urbano. Y tenemos, mejor dicho, Bogotá es un laboratorio fenomenal, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí entre todos podemos sumar muy bien, hacer unas sinergias muy interesantes. Bueno, mil gracias, Clemencia. Diego, Seguiremos María Isabel, muchas gracias. Raúl, todos muchas gracias. a los que nos acompañaron. Bueno, la última cuñita. Entonces, yo salgo a un muy anhelado descanso la próxima semana porque estoy Muy bien, mamado. muy merecido. Sí. Pero la siguiente tertulia o charla de estas va a ser con unos expertos distintos, con un experto distinto. Y es que nosotros hicimos una convocatoria de que nos mandaran sus tesis, que fueran sobre Bogotá, y pues que tal vez creían que no les habían sacado suficiente jugo. Y hubo un grupo chévere de estudiantes que nos mandó sus tesis Qué y bien. vamos a tener una conversación con uno de ellos. Eso sigue abierto. Si ustedes, si alguno de los que está viendo la transmisión nos quiere enviar sus tesis para que pues la miremos y ahí vamos como dándole un orden, genial, porque pues lo he vivido yo y seguramente muchos de ustedes, uno le mete mucho esfuerzo a esto y a veces siente que se queda por allá archivado. Entonces, pues ojalá este espacio sirva para aprovecharlo. Buenísimo, me parece. Ojalá se lancen muchos más. Ojalá sí sea Muchas gracias a a ti. todos. Chao. Hasta pronto.